Vamos a darle la bienvenida en este momento al doctor Stalin Raza. Nos disculpamos por el pequeño atraso. Pero bueno, doctor, hay dos temas importantísimos que necesitamos consultarle a usted. El primero, por supuesto, ¿qué pasa con los dos policías que investigaron el caso León de Troya? Usted está llevando adelante la defensa, pero quisiera tomarme la licencia de preguntarle a usted, doctor, ¿qué opina de esto que está ocurriendo en el sentido que se pretende la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Le pregunto pues al constitucionalista. Buenos días, muchas gracias Jimmy, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Bueno, coincide también que soy abogado de la consejera Joana Verde Soto, así que tengo una opinión creo que más informada sobre el tema y se la puedo también decir. A ver, ¿qué es lo que ocurre con el intento de mediante una verificación de la Corte Constitucional, destituir a 4 consejeros? Hay 2 causales por las que la Corte Constitucional está analizando la conducta de los consejeros. La primera, la acusación, la denuncia presentada por la Fiscal General del Estado en el sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana estaría tratando de revisar documentos que ella presentó para su concurso en el que fue nombrada, puntuada y designada. Esto no es verdad. Y no es verdad porque el Consejo de Participación Ciudadana lo que hizo fue tramitar una denuncia de una agrupación, un colectivo. Que la agrupación sí decía esto, ¿no? Decía la fiscal habría cometido plagio en 4 documentos, en su tesis del doctorado, en su tesis de la maestría, en un artículo académico y en un libro que habría publicado. Y algunos de esos documentos, decía la denuncia, sirvieron para que ella se presente al concurso. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no hace un análisis sobre esto ni se pronuncia sobre esto. Se pronuncia exclusivamente sobre uno de esos documentos, un artículo académico, y dice que este artículo académico eventualmente habría sido plagiado por la Fiscal General del Estado, que la persona a la que le habría plagiado la Fiscal General del Estado ahora es funcionario de la propia Fiscalía General del Estado y que ha sido ascendido y aumentado de sueldo en todo este tiempo, y que eso podría constituir un delito de tráfico de influencias, y que esa actuación fue cometida dentro del ejercicio del cargo de la Fiscal General del Estado, no como parte del concurso. Y eso es lo que pone en conocimiento a las autoridades correspondientes. Entonces, ese hecho no tiene ninguna relación, ese informe, esa investigación que concluyó el Consejo de Participación, no tiene ninguna relación con el concurso. Entonces, la Corte tendrá que decir que esto no es una razón suficiente para poder declarar incumplido el dictamen de la Corte que prohíbe revisar los concursos hechos por el transitorio. La segunda cosa es una veeduría que una ciudadana pidió al Consejo de Participación Ciudadana anterior, no al que está ahora en funciones, y que ese consejo le negó. Por eso la ciudadana fue a presentar una acción de protección en el Cantón Montecristi. Y el juez del Cantón Montecristi lo que le dice al Consejo de Participación Ciudadana es instale la veeduría. La veeduría no tiene por objeto revisar el concurso de los jueces de la Corte Constitucional. Hay una prohibición. El dictamen de la Corte Constitucional prohíbe a los consejos de participación ciudadana posteriores al transitorio revisar los concursos realizados por el transitorio y las designaciones realizadas por el transitorio. Pero esa prohibición se extiende a los consejeros de participación ciudadana, no a la ciudadanía. Por lo tanto, la veeduría puede hacerse, debería hacerse. Ahora, que el Consejo de Participación Ciudadana no hace a través de la veeduría ningún proceso de verificación del concurso, eso es una realidad y la Corte deberá establecerlo así. Porque además la Corte no ha dicho que solamente el Consejo o los consejos de participación ciudadana futuros lean los documentos. No se refiere a esa revisión. Se refiere a que haga un acto administrativo, un proceso administrativo que se llama autotutela, que tiene que terminar con una resolución en la que diga dejamos anulado lo que hizo el Consejo Transitorio. Y esto no ha habido. Claro. Entonces no se ha verificado la prohibición. Por lo tanto, la Corte no puede destituir, no debe destituir a los 4 consejeros. Entonces el tema es más político que jurídico. Absolutamente, pero además es más emocional, porque la gente que se ha presentado en los medios de comunicación que han servido de caja de resonancia a esa gente que opina, y la gente que se presentó en la audiencia de la Corte Constitucional, lo que ha hablado es de las intenciones que han tenido o que habrían tenido los consejeros de participación ciudadana para revisar los concursos realizados por el transitorio. Y las intenciones son parte del fuero interno, no forman parte del proceso jurídico denominado autotutela que termina con una resolución bien objetiva. Eso no hay.
Entonces, las meras intenciones son las que le mueven aquí a la gente a manejar una narrativa en los medios de comunicación para instalar la teoría de que se ha querido bajarse a la Corte Constitucional o bajarse a la Fiscal General del Estado a través de una revisión inexistente de los concursos realizados por el transitorio. Claro, a futuro el problema sería que ya prácticamente todas las veedurías van a estar siendo auditadas, observadas por X y autoridades según a quién le roce, ¿no? Esto es grave, es muy grave. La Corte Constitucional ojalá entre a tocar este tema, el derecho de participación. Las audiencias públicas, la investigación de las denuncias presentadas por la ciudadanía y las veedurías son mecanismos, varios de tantos mecanismos que existen en la Constitución para hacer ejercicio de la democracia directa, de la participación ciudadana. Si le cercenan estas facultades al Consejo de Participación Ciudadana, pues entonces estamos frente a la derogatoria de los derechos de participación ciudadana en la Constitución. Y eso una Corte Constitucional no puede hacer. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. Oiga, doctor, una pregunta. ¿Y lo realizado ayer por el Consejo de Participación Ciudadana cabe? ¿No puede decirle a lo mejor a la Corte, sí ve? Ustedes sí podían suspender el envión de la veeduría en cualquier momento. ¿Por qué lo hacen recién ahora? Claro, a ver, ¿qué es lo que ocurre? La veeduría se inició por iniciativa ciudadana. El procedimiento, hay 3 procedimientos en la ley de participación ciudadana de cómo se hacen las veedurías. Uno es por iniciativa ciudadana, otro es por decisión del Pleno del Consejo y uno tercero es por decisión o por pedido de una autoridad pública. En este caso, el juez lo que dijo es inicien la veeduría a pedido de la ciudadanía. Cuando eso ocurre, no pasa esa decisión por el Pleno, sino que un organismo, una dependencia interna del Consejo de Participación Ciudadana acoge ese pedido de la ciudadanía y hace la convocatoria. Y esto es lo que pasó. Después de recibir la sentencia del juez, ese organismo del Consejo abrió la convocatoria. Y abierta la convocatoria empiezan a correr plazos para que la gente se inscriba y para que se califiquen los requisitos, en fin. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Pasó que la Corte Constitucional inició el proceso de verificación de su dictamen, de cumplimiento de su dictamen. Y así es que nos presentamos en la audiencia. ¿Qué es lo que ha hecho ayer el Consejo de Participación Ciudadana? Ha dicho, ese procedimiento que empezó, el Pleno, ¿no? Ese procedimiento que empezó por una de nuestras subdirecciones tiene que quedar suspendido hasta, y esto me parece lógico, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia, que fue lo que le dijo a la consejera Verde Soto originalmente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Dijo, mire, nos hemos enterado que hay esta sentencia. Esto no ha subido al Pleno, no es conocimiento del Pleno, pero suspendamos. En medio ya vino el proceso de la verificación de la Corte y ahora lo que han hecho es concretar lo que pidió la consejera Verde Soto, suspender todo lo actuado hasta que la Corte se pronuncie. Eso no significa bajo ningún concepto reconocer responsabilidad alguna que no ha habido, ¿no? Doctor, con la mano en el corazón, ¿usted cree que la Corte no va a sancionar a los consejeros? Políticamente también estoy hablando, no jurídicamente. Jurídicamente usted ha dado su explicación y concuerdo con usted. Pero políticamente usted cree que no hay fuerzas que no solamente se están moviendo por el lado del Consejo de Participación. Ya vimos lo que ocurrió esta madrugada con el Consejo de la Judicatura. Sí, efectivamente, se ve que existe una arremetida, tanto en el plano de la opinión pública como en el plano de ciertas actuaciones judiciales que se pueden hacer, que comprometen, que contaminan las decisiones netamente jurídicas que deberían tomar los jueces. Porque los jueces son seres humanos, no son extraterrestres, y ven la televisión, miran el Twitter, miran las redes sociales, están sometidos también a ese tipo de presiones mediáticas. Así es que, bueno, lo que uno esperaría, digamos, entendiendo esa condición humana, lo que uno esperaría es que los jueces de la Corte Constitucional, que en otras ocasiones han demostrado ya ser de alguna manera distantes con la mediatización de los casos o con la contaminación política, esta vez también lo sean, y actúen aplicando lo que corresponde, que es algo tan evidente como que ninguna de las dos acusaciones tiene por objeto incumplir su dictamen. Y aprovechando esta entrevista, ¿qué opinión amerita lo de que ha ocurrido esta madrugada con los 2 vocales de la Judicatura? Bueno, me parece aberrante, y lo acabo de poner también en uno de mis comentarios en el ex. A ver, una prisión preventiva dictada por un juez que se declaró manifiestamente enemigo de una de las vocales del Consejo de la Judicatura. Porque cuando él fue a la acción de protección, recordemos que el juez Macías está ahí sentado administrando justicia por mérito de una acción de protección que presentó en Quito, ¿no? Donde le dieron la razón. Y en esa acción de protección, el juez Macías, como una de sus pruebas, dijo que la vocal Maribel Barreno era su enemiga manifiesta. Y ese juez,
que se declara enemigo manifiesto de la vocal Barreno, es quien dicta la prisión preventiva. Y en base a una petición de la Fiscalía que se basa en que la fiscal sostiene que la vocal Maribel Barreno estaría ejerciendo acciones judiciales en su contra. Es decir, y hay un Estado de Derecho que hay que respetar, hay unas normas, ¿no? Hay unas barreras de contención. El Estado tiene que investigar los actos delictivos si es que los hay, pero tiene que hacerlo con las reglas de juego, jugando con el fair play de las reglas de juego. Y las reglas de juego obligan a que los jueces tengan que motivar suficientemente sus decisiones, es decir, que la prisión preventiva tiene que ser una de las últimas medidas a tomarse cuando todas las demás fracasan. Entonces el juez tenía que haber motivado por qué no el grillete, por qué no la prohibición de salida del país, por qué no la presentación periódica de la señora Barreno y de las otras personas procesadas contra las que dictó prisión preventiva. Y solo después de haber agotado el por qué no, todo eso, podía haber dictado la prisión preventiva. Pero no, acá lo hace alegremente porque es evidente que es un juez contaminado en su imparcialidad. Así es que este es un buen caso, candidato muy bueno para que se revise tanto en sede nacional como en organismos internacionales la forma en la que no debe utilizarse la prisión preventiva. Pero entonces esto ya es cosa juzgada, ¿verdad? A pesar de que hubo una recusación de por medio. No, bueno, no es cosa juzgada el hecho de que pidieron que el juez se aparte del conocimiento del caso y no se apartó voluntariamente en primer lugar. Y luego que no aceptaron, pero no aceptaron sin ningún razonamiento de fondo, sino simplemente con una resolución inicial de inadmisión de la demanda de recusación. No aceptó otro juez de Córdoba, no aceptó apartarle el juez Macías del conocimiento de la causa. Por eso... o sea, fue inadmitida el pedido de recusación. Claro, ni siquiera se dio el juicio de recusación. El juez dijo, esta demanda me parece inadmisible, la inadmito. Y chao. Entonces ese juez Córdoba también es responsable y tendrá que responder más adelante por permitir que un juez que tiene viciada su imparcialidad comparezca, asista a un juicio, esté presente en una diligencia y además dicte una prisión preventiva en contra de personas. Esto más adelante va a tener que resolverse aquí o afuera, pero estas personas que están utilizando la prisión preventiva como arma de amenaza y de intimidación van a tener que hacerse responsables. Pero bueno, el objetivo final ya está conseguido, ¿no? Al estar llamados a juicio los dos vocales, no van a poder ejercer ya sus puestos como vocales de la judicatura. Bueno, más que eso es discutible. No está claro. Yo pienso que no. El solo llamado a juicio no implica que los vocales del Consejo de la Judicatura deban separarse de su cargo. Esto aplica para los jueces, no necesariamente para los vocales del Consejo. Por eso es que se manipula la prisión preventiva, no para inhabilitarlos jurídicamente, sino para inhabilitarlos físicamente. Obviamente, una persona que está con prisión preventiva en su contra y que tiene que ir preso no puede ejercer las funciones de vocal del Consejo de la Judicatura. Ese es el problema. Esa es la verdadera finalidad. Doctor Raza, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Usted mencionó en reiteradas ocasiones hace un momento una frase: esto se deberá resolver más adelante, si no es aquí, en la justicia internacional. Y he venido toda esta semana escuchando en diferentes instancias y diferentes juicios lo mismo. Probablemente más adelante se enfrenten juicios en las cortes interamericanas para el Estado ecuatoriano. Usted, así, con el análisis que ha hecho, ¿cuánto cree que le va a costar al Estado ecuatoriano muchos de estos juicios que se van a presentar en cortes interamericanas? Bueno, ya le ha costado. El Estado ecuatoriano es uno de los mayores incumplidores de derechos humanos declarado así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de casos de esa Corte que han sido juzgados contra un Estado han sido contra el Ecuador. Y a consecuencia de eso el Ecuador ha tenido que pagar indemnizaciones. Ahí tiene el caso del señor Gutiérrez, ahí tiene el caso de la Pichicorte, ahí tiene el caso de los vocales del Tribunal Constitucional, ahora tiene el caso del señor Aguiñaga, del ex Tribunal Supremo Electoral, donde le están condenando al Estado a pagar indemnizaciones. Ahora, el tema es que el Estado tiene la obligación de ejercer el derecho de repetición en contra de los funcionarios causantes de esas indemnizaciones que le está tocando pagar al Estado. Y eso es lo que no se ha hecho, nunca se hace. Ojalá se empiece a hacer. Pero bueno, todavía hay la oportunidad de que acá en sede interna el Estado rectifique y no se arriesgue a eso. Ya habrán los mecanismos recursivos, supongo yo, en el caso del Consejo de la Judicatura, de los vocales, habrán los mecanismos recursivos para que las defensas de ellos presenten y los jueces puedan corregir esta aberración, que es que un juez que se declara manifiestamente enemigo de una de las personas a quien le dicta la prisión preventiva, mantenga esa prisión preventiva.
Pero bueno, esto se verá más adelante. Claro, doctor Raza, ¿qué pasa con los dos policías que investigaron el caso León de Troya? ¿Cómo está ese caso en este momento? A ver, nosotros hemos presentado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por lo que decimos, ¿no? Acá en el Ecuador hay poca confianza en que el Estado los proteja. Y por eso es que hemos acudido a la Comisión Interamericana. Más que desconfianza en que los proteja, de hecho hay inminente riesgo de que, contrariamente a protegerlos, los persiga. Y esto es lo que hemos escuchado ayer, dicho de boca del propio comandante general de la policía, y además ratificado después en una rueda de prensa por todo el mando policial que asiste a esa rueda de prensa vestidos de camuflaje, vestidos de campaña, como si estuvieran yendo a la guerra. Y acuden a esa rueda de prensa para amenazarle al teniente Ronnie Rangel de que lo van a procesar, de que ya le van a seguir el sumario administrativo, ya lo van a sancionar. Entonces, fíjese usted, cualquier debido proceso al que están obligados esas autoridades policiales en este momento ya no existe, porque ya salió el comandante general de la policía a reportarle a su jefe, el ministro del Interior, que ya lo va a sancionar. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que le hagan un sumario disciplinario donde se respeten las garantías del debido proceso y se escuchen las pruebas y se escuchen los alegatos. Sí, ya está decidida la sanción, ya está prejuzgado el caso. Entonces, por eso es que le hemos dado también a la Comisión Interamericana todos estos insumos, le hemos mandado ayer a la comisión todos estos videos que salieron y todas las expresiones hechas por los funcionarios judiciales, así como el comunicado que salió también de la Fiscalía General del Estado, para demostrarle a la Comisión Interamericana el grado de persecución que están haciendo acá en contra de una persona que investigó un caso que ese sí debería merecer los esfuerzos de la policía y de la Fiscalía para ser esclarecido. Si el caso principal es la investigación que ellos hicieron sobre las posibles relaciones de la mafia albanesa con el presidente de la República o con allegados del presidente de la República. Eso es lo que investigaron. Y eso es lo que sigue durmiendo el sueño de los justos en los archivos y en los cajones de la Fiscalía. Por el contrario, lo que se hace acá es dirigir todo el aparataje judicial y poner a todo el mando institucional a perseguir, amenazar y amedrentar al teniente Rangel. Por eso es que el teniente Rangel ha tenido que huir del país y ponerse a buen recaudo. En este momento no está el teniente Rangel en el país. No, no está en el país. Él debió salir precisamente por las amenazas de las que fue víctima, porque él es el oficial de campo que investigó, que vio, que siguió, que oyó y que reportó en su informe todo lo que ya se ha hecho público y que se conoce en el país acerca de ese tema del caso León de Troya. Entonces, a él es el que tiene principal preocupación y temor por su vida. Acaban de matar al señor alias Madrid, que es o fue el líder de los Lobos, que es cuya banda se conoce que fue el enlace con los autores intelectuales para dar muerte al señor Villavicencio. Acaban ayer de detener a una persona a la que le están acusando en este momento de haber preparado un atentado en contra de la viuda del señor Villavicencio. El 1 de abril de este año, al teniente coronel Erazo le dieron información de que iban a atentar contra la vida del periodista Boscán, del asambleísta Villavicencio y de los dos oficiales que investigaron el caso León de Troya. ¿No hay acaso razones suficientes ante la falta de protección del Estado para que el teniente Rangel haya decidido salir y ponerse a buen recaudo? Hay razones más que fundadas. Y luego, recién cuando el teniente Rangel se va del país, se acercan, llaman por teléfono los miembros del servicio de protección de víctimas y testigos, regentado por la Fiscalía General del Estado, a la esposa del teniente Rangel para decirle que le ofrecen ahora sí que puedan ingresar ella y su familia al programa de víctimas y testigos. Y le ofrecen que van a ir a visitarla para tener la entrevista y nunca van. ¿Por qué? Porque obviamente estaban empeñados más bien en hacer una rueda de prensa donde salen los generales vestidos de campaña a amenazarle al teniente Rangel. Estas son las cosas de Ripley que pasan en este país. Doctor, y solamente para cerrar, en ese audio que ayer se conoció entre el comandante Salinas y el capitán Zapata, decía, este tema está siendo manejado políticamente. Ya veo que hay sectores que dicen que el policía Rangel es una ficha del correísmo en tiempo de campaña para perjudicar la imagen del gobierno. ¿Qué respuesta tiene la defensa de este policía? Nosotros hablamos y nos basamos en los hechos. Y los hechos reales, tangibles, son las cosas que han pasado en el último tiempo. O sea, los amenazan a ellos de atentar en contra de su vida, les amenazan de que no vayan a la asamblea a hablar cuando el informe del caso se hizo público en la asamblea por el medio digital Aposta.
y después cuando ellos presentan las amenazas, esas amenazas se quedan archivadas. Lo que hacen inmediatamente es enviarles a que cumplan tareas en lugares peligrosos, a ver si alguien más les está haciendo el trabajo sucio. Los mandan al Guasmo, los mandan al Distrito Sur de Guayaquil, los mandan a la Huacharaca en Esmeraldas. Y luego, cuando todo el problema se vuelve dramático y salen las denuncias, los continúan hostigando, los continúan persiguiendo. Y cuando se enteran de que hemos presentado las medidas cautelares, además ahora amenazan en seguir los procesos administrativos. Entonces, ¿qué tiene? A mí no me luce ninguna intervención ahí política. Lo que me luce es una intención de que ellos no hablen, no digan, no cuenten qué fue lo que investigaron en este caso del León de Troya. Y más que todo en dejar el caso del León de Troya ahí tapadito, quietito, hasta que se acabe el gobierno seguramente. Ya sabemos cómo funcionan los tiempos de la justicia en este país. Se reactivan solamente cuando se han acabado los gobiernos. Mientras los gobiernos están ahí y están en el poder, no los tocan. Muy bien, muchas gracias. Son las 7:29 al doctor Stalin Raza. Gracias, doctor. Por estos minutos de su tiempo. Buen día, doctor. Muy amable. Muchas gracias, un saludo atento. Hasta luego.